este año del 2025 y para julio, tío, sube. Bueno, en Río Cerezal no lloramos, porque dice Graciela siempre que ya que nos suden los ojos. Tío? Vamos a estar tranquilos. ¿Cuántos años tuviste en la comisión? 23. Nació en Río Cerezal, crióse allí casi toda la vida, aunque ahora fugósenos un poco pasotrondio, pero él sigue siendo del Río Cerezal. Y el nieto pasadores, el Fiu Concha y el hermano de Banti. Y de Fred. Tuvo la mayor parte de su vida trabajando por esta fiesta. Yo desde pequeña siempre lo recordé, desde poniéndoles banderas por todo el pueblo, con la cabalgata de los Reyes, y puede ser que si la culpa de que teamos ahora parte de mi familia en esta comisión, yo por gente como él, por Beli y por Valte, que desde bien pequeños metieronnos esta fiesta, tanto esta como la minería, como la cabalgata, en casa siempre era el pote, semanas antes, semanas de trabajo y semanas de dinero del bolso que gastaron durante años y años y años, tío. Manolín el cura, no sé dónde lo tengo, Manolín. Ven. Vale, pues ponte ahí, Manolín. Porque Manolín es una pieza clave también para mi familia y para la fiesta. Manolín? No. No, pues subir, pero que queda ahí. Date tranquilo, Manolín, dale el pote. Quita el pote, sí. Entonces, desde la comisión decidimos, Manolín, dale tú el pote a Julio. Bueno, y ahora va a entregarte el pote de oro Iván, como buen paisano de Satina. Esté tranquilo, tío. Bueno, tío, ahora tócate. Si llores, lloraste. Ya. Tranquilo. Si no, sigo yo. Buenos días y gracias a todos los vecinos y todos los que están aquí presentes. Pues leemos esto que escribí, a ver cómo me sale. Yo, como vecino de Santa Bárbara y entusiasta del pote, doy gracias a mis compañeros de comisión que aquí presentes, tengo unos cuantos, otros falten, y a los que nos apoyaron durante que yo fui miembro de la comisión. Y doy gracias a la nueva directiva que sigue haciendo las fiestas, así como la de la minería, les speeches, la cabalgata, que me gustó mucho este año. También recordar a la juventud que hace la fiesta de la poladura y les speeches. También a la directiva del Frau Molín, que mantiene el chigre, el único chigre que tenemos en Santa Bárbara, abierto. Sin esto que hace Santa Bárbara estaría muerta. Apoyémoslo. Muchas gracias. Felices fiestas y puse al pote, puse a Santa Bárbara.